Feliz Navidad. Nuestra meditación navideña viene del libro de Juan capítulo 1 versículos 1 a 18. Dice la palabra de Dios. En el principio ya existía el verbo, y el verbo estaba con Dios, y el verbo era Dios. Él estaba con Dios en el principio. Por medio de él todas las cosas fueron creadas. Sin él nada de lo creado llegó a existir. En él estaba la vida, y la vida era la luz de la humanidad. Esta luz resplandece en las tinieblas, y las tinieblas no han podido extinguirla. Vino a hombre llamado Juan. Dios lo envió como testigo para dar testimonio de la luz, a fin de que por medio de él todos creyeran. Juan no era la luz, sino que vino para dar testimonio de la luz. Esa luz verdadera, la que alumbra a todo ser humano, venía a este mundo. El que era la luz ya estaba en el mundo, y el mundo fue creado por medio de él, pero el mundo no lo reconoció. Vino a lo que era suyo, pero los suyos no lo recibieron. Mas a cuantos lo recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el derecho de ser hijo de Dios. Estos no nacen de la sangre, ni por deseos naturales, ni por voluntad humana, sino que nacen de Dios. Y el verbo se hizo hombre y habitó entre nosotros. Hemos contemplado su gloria, la gloria que corresponde al Hijo unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan dio testimonio de él, y a voz en cuello proclamó: Este es aquel de quien yo decía, el que viene después de mí es superior a mí, porque existía antes que yo. De su plenitud todos hemos recibido gracia sobre gracia, pues la ley fue dada por medio de Moisés, mientras que la gracia y la verdad nos han llegado por medio de Jesucristo. A Dios nadie lo ha visto nunca. El Hijo unigénito, que es Dios y que vive en unión íntima con el Padre, nos lo ha dado a conocer. Esta es la palabra de nuestro Dios. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Si deseaba contar la historia de la Navidad, ¿con cuál parte de la historia empezarías? Empezaría por contar los eventos de la Nochebuena en que los ángeles aparecieron a los pastores de Belén. Empezaría con el emperador romano Augusto César y su censo. O quizás empezaría con el anuncio del nacimiento de Jesús a María por el ángel Gabriel. ¿Notaste dónde el apóstol Juan empezó su narrativo navideño en su evangelio? Juan no inició su narrativo en la ciudad de Belén, ni en la ciudad de Nazaret, ni en el país de Israel. Juan nos invita a acompañarle al principio de la historia, miles de años antes de María y José, antes de la creación de Adán y Eva. Juan empieza su narrativo navideño con las palabras "en el principio". Esta frase sirve como un eco de las primeras palabras de nuestras Biblias. En el primer versículo del libro de Génesis escuchamos que Dios en el principio creó los cielos y la tierra. Y Juan empieza su narrativo navideño en ese momento. Juan nos quiere ver quién está presente en el principio, porque fue ahí donde encontramos Jesús por la primera vez. Fue ahí, en la creación del mundo, donde podemos observar el amor de Jesús para la humanidad. Jesús fue el que estableció la luz y la vida. Jesús fue presente para la creación del primer hombre y mujer cuando sus cuerpos fueron formados del polvo de la tierra. Juan nos cuenta que aparte de Jesús, sin él nada de lo creado llegó a existir. Pero no pasó mucho tiempo después de la creación antes de que esa creación cayó en la oscuridad. Adán y Eva rebelaron contra Dios, y por causa de su rebelión y la oscuridad del pecado cubrió toda la creación.
Poco tiempo después de su rebelión, vemos la primera muerte, cuando Caín mató a su hermano Abel. Pero eh, aunque la muerte física fue horrible, la muerte espiritual, el pecado de Abraham, eso fue aún peor. Y lo que introdujo al mundo, esa muerte espiritual, eso fue peor para todos nosotros. De ese punto de la historia y adelante, cada hijo o hija nacido a la descendencia de Adán y Eva nació con una hostilidad innata de Dios y sus mandamientos. Por la naturaleza, cada ser humano nació en un mundo de oscuridad en que no podría ver el amor comprensivo de Dios. Y esa ilustración de la oscuridad es algo que podemos entender bien, creo. Puedes pensar de la última vez que has intentado caminar en tu casa cuando todas las luces habían sido apagadas. ¿Cómo sentiste en ese momento? ¿Estabas seguro de tu habilidad de caminar en la oscuridad? Pues quizás por tu conocimiento de tu casa no sentiste completamente perdido, pero ahora imagina estar en la oscuridad en un lugar que no conoces bien. En esa oscuridad sería fácil para tropezar. Los que andan en la oscuridad siempre están buscando algo firme para agarrar. Y el apóstol Juan describe el mundo en esa manera. Juan sugiere que por la naturaleza todos nosotros nacimos en este mundo en la oscuridad. Estamos como los que andan en la oscuridad, buscando algo que nos ofrece seguridad, paz y significado de vida. Podemos ver exactamente eso en nuestro mundo de hoy. Vemos la gente de este mundo buscando algo firme para agarrar, algo que podría ofrecerles dirección y significado de vida. La gente busca su confianza en el intelecto humano o en libros de autoayuda o en los deportes o en las relaciones o en el dinero o en la acumulación de bienes, pero ninguna de esas cosas resuelvan el problema del pecado y la muerte. Son cosas vacías que no nos satisfacen. Entonces el mundo continúa de una moda pasajera a otra, siempre buscando un paz que no puede encontrar. Sí, siempre existimos en la oscuridad espiritual. Nadie conocería la bondad de Dios y su amor para el mundo. Entonces Juan sigue su narrativo navideño por hablar de Jesús. Juan escribió, en él estaba la vida y la vida era la luz de la humanidad. En este mundo de oscuridad fue Jesús que le ofrece la luz. Notate el nombre que Juan usó para Jesús en nuestra lectura de hoy. Juan le nombra a Jesús el Verbo. Aún antes de los eventos de la primera Navidad, Jesús fue activo en traer la luz a un mundo perdido en la oscuridad. Con cada palabra, cada verbo de las Sagradas Escrituras, Jesús el Verbo ofreció su mensaje de vida y luz a los que andaban en la oscuridad. Las palabras de Dios ofrecieron vida y salvación a las naciones. Las palabras que escribieron los profetas señalaron la salvación que Cristo ganaría para un mundo de pecadores. Juan nos quiere reconocer que Jesús es la encarnación del mensaje de la salvación de Dios. Nos quiere entender que el mensaje de la Navidad no es algo sorprendente o nuevo. El mensaje de la salvación de Dios había sido ofrecido al mundo desde su principio. Cada vez que la palabra de Dios fue predicado, ahí Jesús produjo luz en las vidas de los que anduvieron en la oscuridad. De hecho, eso sigue siendo la realidad para nosotros hoy también. En la palabra de Dios vemos a Jesús y conocemos a Jesús, y por medio de él conocemos la verdad y alegría verdadera y eterna. Por nombrar a Jesús el Verbo, Juan está compartiendo algo muy importante con nosotros. El mensaje de Dios con nosotros, Emmanuel, no es un mensaje reservado para la mañana de la primera Navidad, al contrario. La primera Navidad fue una prueba de la realidad que Dios había compartido por medio de sus profetas por miles de años. La mera verdad
que Jesús llegó al mundo exactamente en la manera que los profetas habían profetizado, demuestra que Jesús siempre había existido allí en la palabra, en el verbo, en medio de un mundo que está perdido en la oscuridad. Siempre fue por medio de esa palabra de Dios que Jesús brilló su luz y ofreció salvación y una vida nueva a todos los que le escucharon. Juan el apóstol nos dice que compartir ese mensaje fue parte de la obra de Juan el Bautista. Juan el Bautista fue llamado por Dios para predicar que Jesús fue el verbo, el cumplimiento de la promesa de Dios, la palabra encarnada. Juan el Bautista actuó como un testigo, testificó sobre la luz del Hijo de Dios, reflejó la luz de Dios, intentó causar a todos que habían pasado su vida en la oscuridad ver la luz brillante del Hijo de Dios. Juan usó la evidencia necesaria para demostrar que Dios el Creador había llegado para vivir con su gente, igual como siempre había prometido por medio de los profetas. Pero escuchó bien el mundo al Juan el Bautista. Vio el mundo la luz de Dios, agarró al mundo a Jesús y su salvación. Lo que el apóstol Juan dice en nuestra lectura de hoy es uno de los testimonios más desgarradores de toda la Biblia. Después de demostrar que el creador del mundo había llegado al mundo en carne humana para salvarle, Juan sigue por decir que el mundo le rechazó. El mundo prefirió la oscuridad a la luz. Juan escribió, vino a lo que era suyo, pero los suyos no lo recibieron. ¿Por qué prefería el mundo la oscuridad? Porque ignorarían la luz. Y nosotros preferimos la oscuridad a veces también. Cuando entramos en la presencia de nuestro Creador, cuando entramos en esa luz, tenemos que admitir que hay mucho acerca de nuestras vidas que no es bueno. Cuando vemos en la luz la realidad de quién somos, tenemos que admitir que tenemos muchas equivocaciones. Tenemos que admitir nuestros errores, tenemos que admitir que no hemos vivido en la manera que Dios exige de nosotros. El mero verdad es que necesitamos un Salvador. Eso muestra que no estamos capaces de salvar a nosotros mismos. Y esa realidad fuerte causa a algunos preferir la oscuridad. Y en la oscuridad no tiene que admitir el malo que has hecho. En la oscuridad no tiene que reconocer la gravedad de tus pecados. Y en la oscuridad no tiene que reconocer que estás responsable delante de Dios. Pero esconderse en la oscuridad no cambia la realidad de nuestros pecados y sus consecuencias. No hay una oscuridad capaz de esconder nuestros corazones de Dios. Escondernos en la oscuridad no es una solución buena para nuestros problemas espirituales. Sí, es difícil admitir que hemos fallado, es difícil admitir nuestros errores, pero no es una solución adecuada cerrar nuestros ojos a la luz de nuestro Dios. Es difícil pararnos en esa luz. Es difícil admitir que necesitamos ayuda. Pero es ahí en la luz de nuestro Dios que encontramos la bendición más grande de Dios. El apóstol Juan nos escribe, mas a cuantos lo recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el derecho de ser hijos de Dios. Estos no nacen de las sangres, ni por deseos naturales, ni por voluntad humana, sino que nacen de Dios. Este es lo que Jesús nos ofrece. Jesús llegó al mundo para restaurar nuestra relación con Dios. Jesús llegó al mundo para adoptarnos como miembros de su familia santa. Cuando recibimos el verbo, es decir, cuando recibimos a Jesús, estamos hechos miembros de la familia de Dios y recibimos acceso total a las bendiciones que Dios ofrece a su familia. Pero, ¿qué significa esa frase, recibir a Jesús?
Juan explica que lo que han recibido Jesús son los que creen en su nombre. Eso no requiere un esfuerzo por parte de nosotros. No recibimos a Cristo porque tenemos mejor inteligencia que los demás o porque hemos vivido una vida más moral que los demás. Simplemente vemos a Jesús, escuchamos a Él y confiamos en Él. Creemos en Él porque el Verbo expulsa la oscuridad de nuestros corazones, mientras que el Espíritu Santo de Dios obra fe en nuestras almas. Por medio del mensaje de luz y salvación, ese Espíritu nos mueve, nos cambia. Y fue por esa razón que Jesús llegó al mundo. El Verbo se hizo hombre, el Verbo habitó entre nosotros para que podamos ver su luz, para revelar su gloria, para que su Espíritu Santo nos ofrecería ojos para ver y corazones para confiar en la bondad enorme de Dios para nosotros. Todo lo bueno que recibimos en nuestras vidas espirituales recibimos por medio de nuestra conexión con Cristo el Verbo. Jesús llegó al mundo para revelar la gloria de Dios en una manera que nosotros podemos ver. No cumplió su plan de salvación en secreto, se hizo abiertamente. Jesús, por entrenar a sus apóstoles, aseguró que sería testigos capaces de comunicar ese plan de salvación a las multitudes. Y por medio del testimonio del apóstol Juan hoy y por los otros, podemos ver a Jesús con ojos de fe y aprender sobre todo lo que Jesús ha ganado para nosotros. Las tinieblas no han podido extinguir su luz. Y mientras que escuchamos a la testimonio de Juan, mientras que vemos la gloria del Verbo encarnado, hemos contemplado su gloria, la gloria que corresponde al Hijo unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. La venida de Jesús se hizo esa contemplación posible. Podemos ver a nuestro Salvador con ojo de fe. Podemos ver el amor inmerecido de Dios en el nacimiento del niño Jesús en Belén. Podemos ver el amor enorme de Jesús en su sufrimiento sobre la cruz. Podemos ver su amor profundo para nosotros por medio de su victoria sobre la muerte en el domingo de la resurrección. Todas estas historias nos muestran la bondad de nuestro Dios. Él es amor personificado. Su amor siempre está actuando para nuestro bien. Su amor no tiene límites y brilla sobre nosotros aún en los momentos que no lo merecemos. Su luz llena nuestros corazones con la prueba de su gracia y su favor. Sí, Juan nos ayuda a ver esta Navidad que el plan de Dios para demostrar su amor existió desde el principio del mundo. Del principio Jesús, como el Verbo de Dios, ha traído luz a este mundo oscuro. Luz que trae amor a pecadores. Luz que trae esperanza a los que confían en Él. En el pesebre vemos a Dios con nosotros. Un Dios que llegó para amarnos. Un Dios que llegó para salvarnos. Gracia y paz sea contigo por medio de Jesucristo, el Verbo encarnado. Amén. Oremos. Oh Dios Todopoderoso, te suplicamos que nos concedes que el nacimiento de tu Hijo, según la carne, nos libre de la antigua servidumbre a lo que estamos todavía bajo el yugo del pecado. Por el mismo Jesucristo, tu Hijo nuestro Señor, que vive y reina contigo y con el Espíritu Santo, siempre un solo Dios por los siglos de los siglos. Amén. Reciben la bendición de nuestro Dios. El Señor te bendiga y te guarde. Haga el Señor resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Vuelve, Señor, su rostro a ti y te conceda la paz. Amén. Dios bendiga tus celebraciones de la Navidad. Nos vemos pronto. Que Dios les ofrece también una próspera año nuevo. Amén.